Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en nuestra conexión espiritual, estudiando la palabra de Dios en la Biblia Ilustrada. Continuamos en el día de hoy con la lectura titulada El Plan, que se encuentra en Esther, capítulo 2, versículos desde el 11 hasta el capítulo 3, versículo 6. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por otro día más de vida. Te agradecemos, Señor, porque hasta aquí nos has guardado, hasta aquí nos has guiado, nos has ayudado, nos has bendecido, Padre, y porque quizás a pesar de momentos que quizás deseamos darnos por vencidos, no continuar hacia adelante, Señor, tú has abierto una puerta para de esperanza a través de tu Hijo, Jesús. Te pedimos, Señor, que continúes hablando nuestras vidas a través de este estudio y que podamos comprender en profundidad, Señor, el impacto que tuvo Esther, el impacto que tuvo Mardoqueo y el impacto que podemos tener nosotros en la vida y en la sociedad que nos rodea. Te agradecemos esta oportunidad en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, el día anterior, estuvimos también, terminamos hablando de cómo había comenzado entonces el capítulo 2 cuando Esther va a ser proclamada entonces como reina. El versículo del 3 al 14 al 17 por esa área, podemos ver que los reyes persas, una cosa que ellos hacían, hermanos, ellos colectaban, esto suena un poquito raro, no se vaya a ofender nadie, pero además de colectar joyas, ellos prácticamente colectaban mujeres, jovencitas específicamente. Eh, y estas mujeres preferían lo que eran las jóvenes vírgenes. Y ellos literalmente las tomaban de sus casas y tenían ellas que vivir en un edificio separado cerca del palacio. Y ese lugar era llamado un harem. Y literalmente era donde había muchas mujeres que estaban ahí entonces accesibles para los reyes persas. Eh, Podemos ver también que su único propósito, hermanos, de estas mujeres en esos momentos era servir al rey y esperar su llamado para ofrecerle lo que era eh, placer sexual. Muy rara vez veían al rey y sus vidas estaban literalmente restringidas, eran vidas aburridas, dirían muchas personas. Y si hubiese sido rechazada, eso hubiera sido una de las muchas jóvenes que el rey hubiera visto solamente una vez y luego lo hubiera olvidado. Pero la presencia y la belleza de Esther complacieron tanto al rey que fue coronada reina en lugar de Basti. La reina tenía una posición de mayor influencia, hermanos, que una concubina y se le daba más libertad de autoridad que a las otras mujeres del harén. Sin embargo, aún como reina, Esther tenía muy pocos derechos. Repito, tiene que ver con el tiempo, hermanos, especialmente por el hecho de esto, de haber sido elegida para reemplazar a una mujer que se había vuelto demasiado atrevida. Mardoqueo era judío y los judíos se habían multiplicado desde que habían sido cautivos aproximadamente 100 años antes y se le había dado gran libertad y permitido que ellos pudieran hacer sus propios negocios, tener hasta posiciones dentro del gobierno y consecutivamente, como vemos en el capítulo 2:19 o en Daniel capítulo 6, versículo 3. La Biblia parece decir que Mardoqueo fue llevado al cautiverio desde Jerusalén por Nabucodonosor. Y si esto se refiriese al mismo Mardoqueo, pues habría tenido más de 100 años en el momento de esta historia. Podría ser. Esta idea un tanto confusa se resuelve si entendemos que el cual no se refiere a Mardoqueo, sino a su bisabuelo Cis. Así que, hermanos, haya sido Cis, haya sido Mardoqueo, ¿verdad? Cuando dice el cual, ¿verdad? No necesariamente tiene que haber. No nos enfoquemos en los detalles minúsculos, hermano, ¿verdad? Vamos a enfocarnos, ver la esencia de lo que es la historia. Esa historia, hermanos, también entendamos que no es un libro que solamente está en la Biblia, ¿verdad? También lo que son los documentos históricos, ¿verdad? De Israel cuentan lo que sucedió acá, en el libro de Esther. Entonces, ya que no tenía muchos derechos y tenía muy poco acceso al rey, era mejor para Esther no revelar su identidad, ya que si bien tenemos la responsabilidad de declarar nuestra identidad como el pueblo de Dios, pero hay ocasiones, hermanos, que es mejor quedar callado. Y uno dice, pero ¿y cómo que es mejor quedar callado? Tenemos que entender, hermanos, que hay un tiempo y un lugar para todo, como dice la palabra de Dios. Y hay veces que no es momento de estar
levantando la bandera, ¿verdad? Y hay personas que estarían en desacuerdo con eso. No, que tenemos que siempre, hay un tiempo para todo, hermanos. Hay un tiempo para todo y hay tiempo donde tenemos que escuchar, hay tiempo donde tenemos que analizar, reflexionar, tenemos que pedirle discernimiento al Espíritu Santo antes de abrir la boca, hablar cosas que en vez de edificación pueden llevarle a la perdición a la gente. Así que bien importante este punto. Y siempre podemos dejarles ver la diferencia que Dios hace en nuestras vidas a la gente que nos rodea, ¿verdad? Y Dios puso a Esther en el trono aún antes que los judíos se enfrentaran a la posibilidad de la destrucción completa. Así que cuando surgió el problema que ya había una persona en una posición clave para ayudarlos, ya la posición de Esther había estado ya establecida y Dios la había puesto como si fuera ajedrez, ¿verdad? En el lugar indicado. Ningún esfuerzo humano podría frustrar el plan de Dios de enviar el Mesías a la tierra como judío, por ejemplo. O sea, pues que hubiera pasado esto y esto. Todo estaba, hermano, ya creado en armonía, cómo iba a pasar. Así que si usted está cambiando de trabajo, de puesto, de ubicación y no puede ver el propósito de Dios en esa situación, comprenda, hermano, que Dios lo tiene todo bajo control. Y puede que lo esté colocando Dios en una posición donde usted pueda hacer ayuda cuando surja la necesidad y usted quizás no lo sabe. Y la determinación de Mardoqueo, hermanos, provenía de su fe en Dios. No efectuó una encuesta de opinión antes de decidir cuál era el curso más seguro o popular a seguir. Por el contrario, tuvo el valor de enfrentar las circunstancias solo. Y los que hacen lo correcto no siempre hacen lo que es popular. Hacer lo correcto muchas veces no va a ser lo más popular. Es posible que los que hacen el bien sean la minoría, pero obedecer a Dios es más importante que obedecer a la gente, como dice Hechos capítulo 5, 21. Y también, hermanos, entender que Mardoqueo se negó a inclinarse ante Amán y a veces en señal de respeto los judíos se inclinaban ante las autoridades del gobierno, como dice Génesis 23, el 7 y el versículo y primera de Samuel 24, 8. Pero los antepasados de Amán, hermanos, eran antiguos enemigos de los judíos. Israel había recibido de Dios la orden que decía, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo. Y en Deuteronomio 27, del 17 al 19, Deuteronomio 25, perdón, 17 al 19, y también Éxodo 17, 16. Podemos ver este tipo de ejemplos. Mardoqueo nunca se arrodillaría delante del perverso Amán y con este acto reconocerlo como un Dios con D minúscula. Los tres amigos de Daniel tenían las mismas convicciones en Daniel capítulo 3. Debemos de adorar solamente, hermanos, a Dios y se acabó. A nadie y a nada más. Nunca debemos de permitir que una persona, institución o gobierno tome el lugar de Dios en nuestras vidas. Y cuando alguien demanda lealtad o deberes de usted que no honran a Dios, no ceda. Puede ser que en un momento le toque tener que tomar una postura firme y quizás en ese momento no le va a costar o le da la espalda a Dios o le da la espalda a esa persona que está a su lado. ¿Y por qué será entonces por qué era que Amán quería destruir a todos los judíos solo por la acción de los hombres? Si se acuerdan, ya como que había dicho anteriormente, pero vamos a repasar. Amán era un agageo. ¿Qué significa esto? Que era descendiente de Agag, rey de los amalecitas. En primera de Samuel 15:20 podemos ver esto. Y los amalecitas eran antiguos enemigos de Israel, como habíamos dicho en Éxodo capítulo 17, 16 y Deuteronomio 25 del 17 al 19. El odio de Amán no estaba dirigido solamente contra Mardoqueo, sino contra todos los judíos. Número 2. También como segundo al mando en el imperio, Amán amaba su poder y su autoridad y la reverencia que se le mostraba. Sin embargo, los judíos miraban a Dios como su autoridad final y no a cualquier hombre. Así que él no recibía la celebración, ¿verdad?, que él deseaba de la gente que le rodeaba. Y su búsqueda de poder personal y su odio por la raza judía lo consumió. Amán disfrutaba del poder, prestigio de su posición y se enfureció cuando Mardoqueo no respondió con la esperada reverencia. Y la ira de Amán no fue solo hacia Mardoqueo, sino que a lo que representaba la dedicación de los judíos a Dios como la única autoridad digna de reverencia. La actitud de Amán era prejuiciosa. Estaba juzgando, ¿verdad?, a un grupo de personas. Odiaba a un grupo de gente debido a una diferencia en sus creencias o digna de reverencia.
la actitud de manera prejuiciosa y odiaba entonces a esta gente, tristemente. Y entonces, en base a sus creencias o también en base a su propia cultura. Y el prejuicio, hermanos, crece de la soberbia personal. Cuando una persona piensa que es mejor que las otras, esto va a llevarle cuesta abajo en lo que es la comunicación, la relación con estas otras personas. Y al final, Amán fue castigado por su actitud arrogante en el capítulo 7 del 9 al 10. Dios juzgará severamente también a aquellos hermanos que tienen prejuicios o que muestran una actitud soberbia hacia los demás. Hemos sido llamados a que no hagamos esto. Vamos a ver unos datos específicos de lo que es la biografía o de la vida de Mardoqueo. Pues algunos puntos fuertes y logros de Mardoqueo fue el hecho de que él denunció un complot de asesinato en contra del rey. Y tan responsable como para adoptar a su prima, hizo esto, rehusó inclinarse ante nadie que no fuera Dios y también tomó el lugar de Amán como segundo en importancia en el gobierno de Asuero. Lecciones de su vida que aprendemos. Las oportunidades que tenemos son más importantes que las que hubiéramos deseado tener. También podemos confiar, hermanos, en que Dios entretejerá los hechos de la vida para nuestro beneficio, aun cuando quizá no podamos ver el plan completo. Y también el hecho de que las recompensas por hacer lo correcto se retrasan en ocasiones, pero Dios mismo las garantiza. ¿Dónde toma lugar la historia? Pues en Susa, una de las varias ciudades capitales de Persia. La ocupación de Mardoqueo. Él fue oficial judío que llegó a ser el segundo en rango después del rey Asuero. Los familiares tenían la hija adoptiva, que era Esther, su padre era Jair, y contemporáneos era Asuero y también Amán. Amado Dios, te agradecemos, Señor, porque podemos ver y aprender de tu palabra. Podemos ver los daños que hacen en la vida, Señor, cuando se deja llevar la gente, Padre, de los que les rodean. Padre, y toma decisiones, Señor, para complacerse hacia sí mismo, Señor, y no a ti. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Padre, a poder entender tu palabra y a poder seguir y aplicar lo que esperas en nuestras vidas para la gloria y la honra tuya. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad y te pedimos que guíes, Espíritu Santo, nuestras decisiones para siempre honrarte en todo lo que hablamos, lo que pensamos, lo que hacemos, Señor, y como vivimos para ti. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga grandemente y recuerden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.